todos, mi nombre es Yerdy Acosta. Vamos a hablar sobre el tema de agua y proteínas. Vamos a empezar con el tema de aguas. Bueno, el agua interviene en casi todas las reacciones químicas de la célula y la bioquímica estudia las propiedades y reacciones de los compuestos orgánicos y recientes. Solo el 25% del agua en la Tierra es dulce y el 70% está atrapados en hielo y nieve. El resto es el que se arroja aproximadamente 2 millones de toneladas diariamente, lo que genera que el 80% de las enfermedades se relacionen con el agua. La estructura del agua, en muchos casos las propiedades del agua se explica por la estructura geométrica, que ninguna molécula se reúne. Los átomos de hidrógeno y oxígeno se acomodan en una geometría no lineal donde el enlace hidrógeno, oxígeno y hidrógeno forma un ángulo de 104,5 grados. A esta unión se le llama enlace de hidrógeno. Estos son débiles comparados con los enlaces covalentes. Bueno, también vamos a hablar del calor específico, que se define como la cantidad de energía innecesaria para el calor, o sea, para en sí elevar como la temperatura de 1 gramo de sustancia a 1 grado centígrado. Por lo más importante es, por ejemplo, la humedad en los bosques, ya que esto ayuda a mantener menores cambios de temperatura. En los mamíferos ayuda a mantener la temperatura homogénea en el cuerpo mediante el bombeo de sangre del corazón hasta los tejidos periféricos, ya que el componente más abundante en la sangre es el agua. El calor de vaporización es la energía necesaria para cambiar 1 gramo de sustancia en el estado líquido a estado gaseoso en el punto de ebullición, de modo que interna está completamente la energía cinética molecular, como por ejemplo las moléculas de una gota de agua que mantienen unidos por fuerza de cohesión, y las fuerzas de cohesión especialmente son fuertes con la constitución de la fuerza superficial, donde se aplica en la superficie de un líquido. Bueno, ahorita vamos a hablar de la constante dieléctrica. La constante dieléctrica es una constante
tridimensional, física adimensional, que se describe como un campo eléctrico que afecta a un material, como por ejemplo la capacidad de un condensador dependerá de la constante eléctrica. Se sabe que un valor de un capacitador está dada por la siguiente forma. C es igual a Q sobre V. C sobre C es la capacidad del condensador, Q la carga de un condensador y V la diferencia de potencial entre las capas del condensador. Bueno, también es importante hablar sobre la densidad, de la viscosidad del agua como disolvente. La densidad es el agua líquida más densa que el hielo a presión y temperatura estándar. Existe un cambio positivo en el volumen después del congelamiento, lo que ocasiona que el hielo flote. Si en sí el hielo no flotara, la vida acuática, el cuerpo como lagos y polos terrestres, no existiría, pues se congelaría todo el cuerpo. De hecho, la capa de hielo se convierte en aislante térmico. La viscosidad se refiere a la resistencia que posee algunos líquidos durante su fluidez y formación, como por ejemplo la miel, los lubricantes de vehículo, el champú, ya que ellos son líquidos viscosos y se observan porque se mueven con una dificultad y no se derrama pues fácilmente. Bueno, el agua como disolvente sirve como para resolver sustancias. También sirve para disolver sustancias iónicas y también cargas por lo que se conoce como componente universal. También podemos decir que el agua en el humano adulto está presente con alrededor del 60% del peso corporal. Bueno, también podemos decir que el agua es importante para todos. Bueno, pues ahorita vamos a hablar de proteínas, entonces pues empecemos. Las proteínas contienen carbono, hidrógeno, nitrógeno y ya. Mientras
mientras que algunas contienen azufre. Hay otros elementos que aparecen en otras proteínas, como el fósforo, el cofre y el hierro, y entre otros. Las proteínas son biomoléculas de elevado peso molecular, y presente una estructura química compleja. Existen 20 aminoácidos diferentes que forman parte de la proteína. Bueno, esta cadena de aminoácidos no son polímeros al azar. Son como algo indefinido, algo como en longitud indefinida, ya que cada una de ellas una determinada composición química y un peso molecular, además de un solvente, sería como la ausencia ordenada de aminoácidos. Bueno, las proteínas se clasifican en dos clases, que serían las proteínas simples o las proteínas simples y holoproteínas. Estas están compuestas por aminoácidos. También podemos hablar de las proteínas conjugadas o heteroproteínas. Son las que están compuestas por aminoácidos y otras sustancias naturales proteicas, o sea, no proteicas, que recibe el nombre prostético. Las proteínas conjugadas a su vez pueden clasificarse en la naturaleza en un grupo protoético. El tamaño de las proteínas presentan formas moleculares muy variables. Algunas proteínas están formadas por una sola cadena de aminoácidos, mientras que otras están llamadas proteínas oligoméricas. También se ha podido comprobar que la mayor parte de las cadenas individuales de aminoácidos presentan moléculas que se dan entre 12.000 a 36.000 daltons, lo que corresponde con una longitud de 100 y 300 aminoácidos. Existen moléculas proteíticas más pequeñas como la insulina y otras más grandes como la poliproteína B. También es importante en las proteínas la formación tridimensional, que no son polímeros al azar ni tienen longitud indefinida.
También podemos hablar de las proteínas de la longitud indefinida, sino que cada una de ellas tiene una definida composición en aminoácidos. Y estas están ordenadas en una determinada secuencia. Hay que añadir también en las proteínas que las células vivas, las cadenas políticas de las proteínas no se encuentran encendidas ni plegadas al azar, adoptando estructuras caprichosas o variables, sino que cada una de ellas se encuentra plegada en modo pues característico, que es igual para todas las moléculas en la misma proteína y que reciben el nombre estructura o conformación tridimensional nativa de la proteína. También podemos hablar de la composición de aminoácidos corporales. El cuerpo, o sea, tiene los aminoácidos por medio de la proteína y disponibles en los tejidos corporales. O sea, es decir, que los aminoácidos libres están localizados en los tejidos corporales y los líquidos. Y estos son utilizados como por el cuerpo para ser más proteína o más energía, incluyendo la concentración muscular. Bueno, también vamos a hablar sobre el tema de que la proteína es una fuente energética que se derive del tejido muscular, del hígado y de los aminoácidos disponibles en la sangre. Bueno, el tejido muscular provee aminoácidos para combustible metabólico, y el hígado, mediante el catabolismo y la degradación de las proteínas hepáticas, liberan el hígado durante el ejercicio, que son oxidados por los músculos, o sea, que el músculo no ayuda para el suministro de energía durante el ejercicio como de resistencia. Y tercero, los aminoácidos del plasma. Esto pues representa la fuente energética rápida para su disposición para sus músculos esqueléticos. Y por último, vamos a hablar sobre los valores que afectan el uso de la proteína de los combustibles metabólicos, que serían la dieta, la duración de ejercicio, la intensidad de ejercicio, entre otros.
Y también puede ser el nivel de la física. Bueno, pues ahí podemos decir que pues el tema que me tocó a mí es muy importante para ponerlo en práctica y entender muchas cosas. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias.